Anexión de Crimea 2014, la crisis Ucrania 2022. En febrero de 2014, grupos prorrusos se manifestaron en contra del nuevo gobierno en Kiev, pidiendo reintegrarse con la Federación de Rusia. Estas protestas se concentraron en la península de Crimea y algunas zonas fronterizas entre Rusia y Ucrania. Varios gobiernos regionales propusieron referendos separatistas y se produjeron una serie de revueltas militares entre locales y rusos. El 6 de marzo de 2014, las autoridades de la República de Crimea anunciaron la convocatoria a un referéndum para el 16 de marzo. Las autoridades de la ciudad autónoma de Sebastopol aprobaron su reintegración en Rusia ese mismo día. El 11 de marzo, Crimea y Sebastopol declararon su independencia de Ucrania, volviendo a la Constitución de 1992. Donde destacaba la ley fundamental que consideraba a la República como un territorio soberano con una ciudadanía y una política propia, que delegaba voluntariamente competencias a Ucrania y que tenía derecho a tomar sus propias decisiones y fija sus relaciones con Kiev con base con un tratado de mutuo acuerdo. La independencia de Crimea solo fue reconocida por Rusia el 18 de marzo. Crimea es un puerto que no solo le da salida al Mar Negro a Rusia, sino un control político y económico de la región y le permite tener presencia en Medio Oriente, dijo el internacionalista de tecnológico de Monterrey, Adolfo Laborde Carranco. Crimea es un punto estratégico para Rusia. La península, las reservas de gas, la salida al mar, la frontera con Occidente es un punto más que estratégico para Moscú y no lo quiere perder. Precisamente en la ciudad de Sebastopol está ubicada la única base naval de agua tibia de Rusia. De hecho, ha sido la base naval de la flota del Mar Negro rusa desde la época de la emperatriz Catalina la Grande, cuando ganó ese territorio al Imperio Otomano en el siglo XVIII. En otras palabras, Ucrania tenía muchos problemas políticos, por lo que Crimea decidió independizarse de Ucrania. El problema de cuando se independizaron fue que había muchas personas que tenían la lengua rusa y tenían el deseo de otra vez anexarse a Rusia, por lo que se hicieron unas votaciones en Crimea para ver cuál era el deseo de la población, donde ganó el deseo de que Crimea se anexara a Rusia. También cabe recalcar que antes de estas votaciones, Vladimir Putin, el presidente de Rusia, ya había mandado a sus soldados a Crimea para invadirlos y aún así hacerlos parte de Rusia. Para entender un poco más sobre el conflicto de Rusia y Ucrania nos tenemos que remontar un poco más hacia el pasado. Rusia es la nación más grande de la Tierra, un verdadero continente. Su territorio se extiende desde el centro de Europa hasta el extremo de Asia. Durante buena parte del siglo XX, Rusia existió dentro de un estado aún más grande que se llamó la Unión Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ese estado nació cuando, después de la Revolución de 1907, el imperio de los zares de Rusia se deshizo y un número de importantes países surgieron de las cenizas. Polonia, Estonia, Letonia o Lituania, pero también otros como Ucrania y Georgia, por supuesto la República de Rusia. Rusia se convirtió en el primer estado socialista del mundo. Estaba dirigida por los bolcheviques, un partido antiliberal y antidemocrático que, si bien inició algunas leyes progresistas e innovadoras, controlaba la sociedad con una dictadura marcada por la violencia y la imposición. Los bolcheviques querían crear una sociedad igualitaria, pero para ello suprimieron las libertades ciudadanas y los derechos civiles. Destruyeron así la primera democracia parlamentaria que se había creado en Rusia. Cuando la Rusia bolchevique se consolidó, comenzaron a atacar países que lo rodeaban. En unos pocos años, Rusia invadió y recuperó muchos de los territorios que había perdido y los incorporó a la Unión Soviética. Uno de ellos, Ucrania, un territorio muy amplio del que una parte quedó en manos de Polonia. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis invadieron la Unión Soviética y provocaron una enorme destrucción en Ucrania, asesinando a millones de personas, incluyendo casi toda la población judía. Ucrania fue uno de los escenarios del Holocausto. Una parte de los ucranianos colaboró con los nazis para lograr su independencia, cometiendo muchos crímenes. Otra parte luchó contra los invasores nazis y consiguió expulsarlos del país, junto con el ejército de la Unión Soviética. Con el tiempo, Ucrania dentro de la Unión Soviética se recuperó y llegó a ser uno de los territorios más importantes de la Unión. Tenía una gran industria y era considerada como el granjero del país. Producía una gran cantidad de trigo y pan.
Cuando en 1991, tras muchas tensiones, la Unión Soviética se disolvió, los países que la componían se hicieron independientes. Ucrania también votó en referéndum masivo a favor de su consolidación como Estado propio. ¿Por qué Vladimir Putin ha aceptado el camino de independencia y soberanía de Ucrania? Para muchos rusos, Ucrania sigue siendo un territorio muy legado a ellos, algo que también piensan muchos ucranianos, pero los rusos también consideran que Ucrania es un hermano menor. No aceptan que ucranianos puedan dirigir sus propios destinos y decidir lo que quieren. Vladimir Putin y parte de los políticos rusos están acostumbrados a la idea de ser un imperio. Para ellos, representa una humillación que Ucrania siga su propio camino en la política internacional. Impactos en las relaciones internacionales. El conflicto entre Rusia y Ucrania trajo varios problemas económicos a nivel global que potencian varios de los efectos del producto de la pandemia, así como el incremento de los combustibles minerales y fertilizantes y el aumento del transporte internacional.